tema que nos corresponde ver para esta semana es el concerniente a la definición de lo que es aceleración, ¿sí? Como lo tengo aquí en el Jamboard, la aceleración, bueno, ¿y qué es esto? La aceleración en el campo de lo que es la física es una magnitud de tipo vectorial, ya lo habíamos visto en clases pasadas, al igual que la velocidad es de tipo vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque nos indica dirección, magnitud, unidad y sentido, así como un marco de referencia. Bueno, la aceleración es el cambio de velocidad a través del tiempo o en un intervalo de tiempo. Dicho de otra manera o matemáticamente, sería así. Entonces definimos a la aceleración como la razón de cambio de la velocidad entre la razón de cambio del tiempo. ¿Esto qué nos queda? Bueno, entonces lo podemos redefinir entonces como si tenemos que es la razón de cambio de la velocidad entre la razón del cambio del tiempo, entonces será la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial, así como el tiempo final menos el tiempo inicial. Es muy parecida a la fórmula a la de la velocidad. La única diferencia es que tenemos que aquí, en lugar de distancia, aquí, perdón, es en lugar de distancia, aquí es velocidad. ¿Sí? Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, recapitulando, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de velocidad o la variación de velocidad entre la razón de cambio de lo que es el tiempo, ¿sí? Bueno, también podemos decir entonces que la aceleración es un proceso en donde la velocidad cambia, así de simple. Si queremos definir lo que es aceleración, es el cambio de velocidad. Muy bien. Ahora, aquí tenemos una imagen en donde vemos un automóvil que se desplaza muy rápido y tenemos un primer caso en el cual, vamos a moverlo aquí, en el cual su aceleración es diferente de cero, en este caso es mayor que cero. ¿Por qué? Porque lleva una aceleración, ¿sí? A este tipo de aceleración, cuando aumenta la velocidad, se le llama aceleración positiva, ¿sí? O simplemente aceleración. ¿Qué pasa cuando vemos este ejemplo? Vemos aquí un camión que por la sombra y por el efecto que tiene parece que está frenando. Entonces, en este caso, la aceleración es menor, ¿sí? Es decir, está disminuyendo. Aquí dice menor que cero. ¿Por qué? Cuando decimos que es menor que cero, ¿qué significará? Pues bueno, va a significar que en este caso la aceleración sería de tipo negativo, ¿sí? Es decir, va a tener este signo negativo y por lo tanto, entonces es una desaceleración. Entonces vemos que tenemos dos tipos de aceleraciones, ¿sí? La aceleración positiva, que aquí está, o simplemente ya conocida como aceleración, y la aceleración negativa, que es aquella en la que es menor que cero, que es prácticamente como este carro que está frenando, ¿no? Entonces, la conocemos como aceleración negativa o desaceleración, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con este caso? Aquí tenemos un ciclista que va pues, en su bicicleta y dice aquí aceleración igual a cero. Recordemos el concepto de aceleración. ¿Qué es la aceleración? Un objeto, animal o cosa o persona va a tener cierta aceleración. ¿Y qué es esto? Pues un cambio en su velocidad. Si hay un cambio en su velocidad, sea positivo, es decir, que esté acelerando, o que sea negativa, es decir, que esté desacelerando, en este caso va a haber aceleración. Si nuestra aceleración es de cero, pero aquí observamos que el ciclista, perdón, está avanzando, significa que mantiene la velocidad, ¿sí? Si un ciclista, por ejemplo, va, en este caso, a, no sé, 20 metros por segundo, ¿sí? Esa es su velocidad, la inicial, y su velocidad final es igual, pues se supone que la está conservando, por lo tanto su velocidad es constante. Y si su velocidad es constante y no hay variación de esta, pues se supone que su aceleración va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Pues porque está manteniendo lo que es la velocidad, y al mantener la velocidad no hay cambio de velocidad, y si no hay cambio de velocidad como lo indica la fórmula, por lo tanto no va a haber aceleración.
porque recordemos que la aceleración es el cambio de velocidad. Eso es algo muy importante que es pregunta de examen y que no se nos debe olvidar. Vamos a poner un poquito de lado lo que es esta imagen para poder visualizar otra que tenemos aquí, donde vamos a resumir los conceptos vistos ahorita. ¿Sí? La vamos a pasar enfrente, bring forward y muy bien, aquí la tenemos. Vamos a darle un pequeño zoom y vamos a redefinir o vamos a clarificar lo que acabamos de ver. Resumen, la aceleración, por lo tanto, es un cambio de velocidad, como ya lo mencionamos, es decir, un cambio de velocidad con respecto a lo que es el tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, si no existe cambio de velocidad, como lo dije en este ejemplo, el ciclista va a la misma velocidad inicial y conserva la misma velocidad en su velocidad final, pues obviamente no hay cambio de velocidad y si no hay cambio de velocidad, entonces mantiene una velocidad constante, por lo tanto la aceleración será nula, es decir, cero. ¿Sí? También que tenemos, al incrementar la velocidad, como lo fue en el caso de arriba, al incrementar la velocidad, se obtiene una aceleración positiva. ¿Ok? Ahí está. Ahora, tenemos un tercer caso. Al disminuir la velocidad, en este caso, frenando, por ejemplo, el automóvil, se obtiene una aceleración negativa, es decir, como lo mencioné ahorita aquí, ¿no? En el caso del camión, pues estaba frenando y por lo tanto está desacelerando o una aceleración negativa. Y por último, fíjense bien, si la aceleración es cero, puede ser por dos razones. La primera que ya la mencioné, porque el objeto, que en este caso el ciclista, mantiene su velocidad y por lo tanto su velocidad es constante y por lo tanto su aceleración es cero. O la otra, que es este caso, puede ser porque el objeto está detenido. Si un objeto está detenido, no avanza, o sea, no se desplaza. Y si no se desplaza, ¿cuál es su velocidad? Cero. Y si su velocidad es cero, pues su aceleración también será cero. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos los conceptos básicos de aceleración, ¿sí? La fórmula, aquí está, es el razón de cambio de la velocidad entre la razón del cambio de un intervalo de tiempo. Y aquí lo tenemos, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Tenemos definido lo que es la fórmula de la aceleración, que aquí la tenemos, que es la razón de cambio de la velocidad entre la razón del cambio del tiempo. Ahora vamos a determinar cuáles son las unidades de la aceleración por medio de la fórmula. Si tenemos aquí que nos indica que la velocidad sabemos que se mide en metros sobre segundo, vamos a poner aquí aceleración. Recordemos que es de tipo vectorial, al igual que la velocidad. Y si sabemos que es la razón de cambio de la velocidad en el tiempo, entonces sabemos que las unidades van a ser en este caso arriba metros sobre segundo, porque son las unidades de la velocidad, y abajo es tiempo, ¿sí? Ahora, tiempo en segundos. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Recordemos y apliquemos lo que es nuestra famosa regla del sándwich, que aquí la tenemos, ¿no? Entonces, tenemos nuestra regla del sándwich que nos dice que primero vamos a normalizar, vamos a poner aquí igual a metros sobre segundo. La S o el segundo lo vamos a normalizar de esta forma. Sabemos que esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque S entre 1 nos va a dar S. Sabemos que todo número, letra, variable o literal dividida entre la unidad nos va a dar la misma letra, variable o literal. Entonces, aplicamos la regla del sándwich o la regla de extremos y medios, que es esta que vamos a poner a continuación. Recordemos que estos se llaman extremos y estos se llaman medios. Extremos y estos son los medios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Las unidades de la aceleración entonces van a ser, o la regla dice que extremos por extremos y medios por medios. En este caso, el metro y el segundo serían los extremos y el medio serían segundo y segundo. Por lo tanto, extremos por extremos, que serían las tapas del sándwich que tenemos aquí, iría en la parte de arriba, ¿sí? De nuestra división. M por 1 nos va a dar M, o sea, metros. Y medios por medios, que vendrían siendo nuestro relleno de sándwich de jamón con tocino, con milanesa o lo que le quieran poner, serían el segundo y este segundo. Medios por medios, S por S,
¿Cuál es el resultado de esto? Pues nos daría S por S, nos daría S cuadrada. Por lo tanto, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con esto sabemos que nuestra fórmula es correcta porque sí, la aceleración nos indica la razón del cambio de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Muy bien. En el siguiente problema tenemos que un velocista de competición registra los siguientes intervalos de tiempo y distancia en una de sus prácticas, ¿sí? Entonces es un velocista que va a hacer prácticas y registra en esta tabla los siguientes intervalos de tiempo. ¿Cuáles intervalos de tiempo? Pues son estos, ¿sí? En un tiempo desde 0 segundos, es decir, cuando inicia su cronometraje, hasta los 25 segundos, en intervalos de 5 segundos, si nos damos cuenta. Registra las siguientes distancias: 0, 45, 100, 150, 150 y 210. Aquí vemos una particularidad que ahorita vamos a despejar aquí. Está bien, así está correcto. ¿Y qué nos pide de resolver? Nos dice, complete la tabla para conocer la velocidad. Es decir, el primer punto será rellenar esto. Vamos a explicar cómo se rellena. Después, complete la tabla para conocer su aceleración, que ves esta tabla, o sea, esta columna. Y por último vamos a graficar tiempo contra distancia, tiempo contra velocidad y tiempo versus aceleración, que esto es lo nuevo que vamos a aprender hoy, que acabamos de definir hace unos segundos. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a expresar las gráficas. Tenemos las gráficas ya resueltas de tiempo versus distancia o distancia versus tiempo, tiempo versus velocidad y tiempo versus aceleración. Bueno, vamos a proceder a definir cada una de ellas, ¿sí? Bueno, vamos a completar aquí algo que faltó, se borró, y vamos a proceder a ponerlo. Muy bien, ya queda. Ahora, vamos a analizar lo que tenemos aquí. Recordemos las fórmulas, ¿sí? Porque ahorita estamos recapitulando lo de la tarea pasada porque vamos a ocuparlo. Entonces, tenemos la fórmula de la velocidad. La velocidad, recordemos que es una magnitud de tipo vectorial, por eso tenemos este simbolito de vector. Es la razón de cambio de la distancia entre la razón del cambio del tiempo, es decir, distancia final menos distancia inicial. Vamos a iniciar con esta fórmula. Muy bien, aquí tenemos la tabla. Bueno, ¿cómo vamos a llenar esta columna? Recordemos, tiempo, distancia y velocidad. Vamos a proceder a realizar esto. Lo expresé en azul calculé las velocidades y aquí tenemos el procedimiento que ustedes deben de hacer en los problemas posteriores. Esto es lo que quiero que me expresen también para saber que está bien realizado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos la fórmula aquí arriba, ¿sí? Esta es la fórmula. Ya no la voy a escribir porque ya aquí veo el procedimiento de la fórmula. Para el primer intervalo, en un tiempo cero, pues el ciclista está ahí sentado haciendo sus estiramientos o lo que, perdón, el ciclista, el velocista, ando con el velocista en este caso, está sentado haciendo sus estiramientos y va a recorrer pues, 0 metros, ¿no? Por lo tanto, la velocidad va a ser cero y la aceleración va a ser cero. ¿Por qué? Porque está en reposo, es decir, está detenido. Ahora, vamos a calcular este intervalo, ¿sí? Pero en este caso, el concerniente a la velocidad, por eso está en azul, ¿sí? Tenemos que la fórmula nos indica distancia final, que es 45 metros, menos la distancia inicial, que es 0. ¿De dónde saqué estos datos? Aquí tenemos. Si voy a calcular este intervalo, o sea, el resultado que va aquí, mis distancias aquí están. Distancia final es esta porque es la que estoy calculando, es la última y por lo tanto es la final, menos la distancia inicial es 0. ¿Por qué? Porque esta es la anterior a ella, o sea, es la inicial o anterior. 45 menos 0. Obviamente, tiempo final sería 5 y tiempo inicial sería 0. ¿Sí? Ahora, continuamos. En la fórmula 45 menos 0 y 5 menos 0, pues nos queda igual 45 entre 5, 5 por 9, 45 metros sobre segundo y aquí tenemos 9 metros sobre segundo. Procedemos al siguiente intervalo de tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos, ahora estamos calculando este intervalo, entonces nuestra distancia final ya cambió. Ahora nuestra distancia final es 100 y nuestra distancia inicial es 45, por lo tanto es 45, perdón, 100 menos 45, ¿sí? Nuestro tiempo final ahora es 10 y nuestro tiempo inicial es 5, entonces es 10 menos 5 y nos va a dar intervalos de 5, que de hecho, como el tiempo aumenta en la misma proporción, si se dan cuenta siempre nos van a dar intervalos de 5, ¿sí? Pero hay que poner el procedimiento. Ahora, resolviendo esto,
100 menos 45 son 55. 10 menos 5 nos da 5. 55 entre 5 nos da 11 metros por segundo y es el resultado que tenemos aquí. Procedemos con el siguiente intervalo. Nuestra distancia final va a ser la de ese intervalo, que es 150, menos la distancia inicial, que ahora es la anterior, que es 100. 150 metros menos 100 son 50. Y 15 segundos, que es nuestro tiempo final, ahora, menos nuestro tiempo inicial, que es el anterior, es 10. Y por lo tanto es 5, ¿sí? 50 metros entre 5 segundos nos da a una razón de 10 metros por segundo. Aquí está, 10 metros por segundo, y vemos que la velocidad en un principio aumentó y luego aquí aumentó un poco más, aquí disminuyó un poco la velocidad. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente intervalo, que es este y que quiero hacer mención especial. Ahora, velocidad es igual a la distancia final, que es 150, aquí nos marca 150, menos la distancia inicial, que era también 150. Aquí, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué es el mismo valor? Lo que pasa es que esta distancia o desplazamiento significa que no hubo variación, es decir, que la persona o el velocista posiblemente se detuvo. Sí, le dio un calambre a lo mejor, qué sé yo. Imagínenselo ahí tirado, retorciéndose, porque le dio un calambre, ¿no? Entonces se mantuvo. Y nuestro tiempo pues sigue la misma proporción, 20 segundos que es el final, menos el inicial que son 15, nos da 5. Pero 150 metros menos 150 metros porque no hubo avance es 0. 0 entre 5 nos da 0 metros, por eso aquí tenemos el 0. Y por último, tenemos en el último intervalo. El ciclista se recuperó en esos 5 segundos, no sé, y nos dio un sprint y avanzó 210 metros, que es nuestra distancia final. Aquí la tenemos, menos la distancia inicial, que es 150, y por lo tanto tenemos una diferencia de 60 metros, ¿sí? 210 menos 150 nos da 60 metros, y en el tiempo tenemos 25 segundos menos 20 nos da 5, 60 entre 5 nos da 12 metros por segundo, y aquí lo tenemos. Ahora ya calculamos las velocidades. Muy bien, vamos a calcular las aceleraciones. Tenemos que seguir puntualmente la fórmula, ¿sí? Ahora, aquí tenemos aceleración, la fórmula de la aceleración. Recapitulo lo que significa. La aceleración también es una magnitud de tipo vectorial, que entonces tiene en este caso unidad, número, unidad, dirección, sentido y marco de referencia. Y aquí está. ¿Qué es la aceleración? Es la razón de cambio de la velocidad, ¿sí? O la tasa de variación de la velocidad entre la variación del tiempo, que son los intervalos de tiempo que hemos manejado. Entonces aquí tenemos velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Esa es la fórmula que vamos a ocupar y vamos a vaciar los datos aquí, pero vamos a ver qué necesitamos. Ahora vamos a manejar la columna de velocidad. Ahora los datos que calculamos aquí son los que vamos a ocupar porque aquí nos marca velocidad y el tiempo va a ser el mismo. Entonces, realizamos el siguiente proceso. Voy a ponerlo un poco chico para que se vea el primero y de ahí le hago un zoom. Tenemos aquí entonces aceleración. Vamos a calcular este, ya lo tenemos, pues sabemos que si el tiempo es cero, distancia cero, velocidad cero y por lo tanto aceleración cero porque está en reposo este cuate, ¿no? Está apenas por iniciar la carrera. Nos vamos a este que es el que nos interesa, ¿sí? La aceleración va a ser igual a la velocidad final, que viene siendo esta, la que estamos calculando, 9, menos la inicial, que es 0, la anterior. 9 menos 0, entre el tiempo 5 segundos, que es el tiempo final, entre el tiempo inicial, que es 0. Aquí está. Entonces, vamos a hacer un zoom, ¿sí? Para que se vea más claro. Y procedemos a resolverlo. 9 menos 0, pues nos queda 9, 5 menos 0 nos queda 5, 9 entre 5 nos da 1.8, pero aquí quiero que apliquemos otra vez la regla del sándwich, que es la que expliqué hace un momento de cómo se resolvía. Tenemos esto que está expresado en negro, que es las tapas del sándwich que tenemos aquí, es metros y segundos, repito, metros y segundo. Metro por 1 me da metro y va arriba, extremo por extremo va arriba de lo que es la fracción. Y medios, que sería la lechuguita aquí, el queso amarillo, el jamoncito, el tomate, la cebolla, la mayonesa, lo que le quieran poner, serían segundo y segundo. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Explico nada más el primer procedimiento porque todo se repite, ¿sí? Entonces, la aceleración es de 1.8, la vaciamos y aquí está. Calculamos la siguiente. Ahora sí, tenemos que entonces, para calcular este intervalo de tiempo,
Vamos a ocupar la velocidad final, que sería 11, menos la inicial, que sería 9. 11 menos 9 metros sobre segundo nos da a 2. Y en tiempo sería 10 menos 5. 10 segundos menos 5. Tiempo final menos el inicial sería 10 menos 5 nos da 5. Entonces 2 entre 5 nos da 0.4 metros sobre segundo. Y el siguiente intervalo se va a calcular de manera similar. Entonces sería en el siguiente intervalo, que sería para este, ¿sí? Ahora aquí vemos algo muy importante y que nos va a llamar la atención y que quiero que no nos dejemos engañar por los números, ¿sí? Aquí tenemos un valor final menor al anterior. Casi siempre nos daba que el que seguía es más grande, el que seguía es más grande, pero aquí no. Velocidad final es 10 menos la inicial, que es 11. Entonces sería 10 menos 11, como aquí lo tenemos, 10 menos 11. Y en los intervalos de tiempo sería 15 menos 10. Tiempo final, 15 menos 10. En el tiempo ni tanto problema. 15 menos 10 nos da 5. Pero en la velocidad vemos que 10 menos 11, pues 10 menos 11 nos va a dar 1, pero negativo. ¿Por qué? Porque es mayor este. ¿Sí? Nos va a dar menos 1, no es 1 positivo. Sería 1 positivo si fuera 11 menos 10, pero en este caso la fórmula nos dice primero la final y luego la inicial, y la inicial era mayor. Por lo tanto es negativo y menos 1 entre 5 nos da menos 0.2 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se grafica. Ahora, ¿qué pasa? Si nos dimos cuenta ahora en este intervalo, ¿sí? El velocista se detuvo. ¿Se acuerdan que les dije que según le dio un calambre, ¿no? Entonces la velocidad fue cero. Vamos a calcularlo. Ahora esta es nuestra final, ¿sí? Nuestra velocidad final es cero. Nuestra inicial es, se resta menos la inicial, que sería 10, ¿sí? Y ahora tiempo 20 menos 15. Tiempo final 20 menos el inicial, que es 15. En el tiempo no hay problema, siguen siendo 5 segundos, pero 0 menos 10, pues no lo puedo restar, entonces se queda como el menos 10, ¿no? Entonces aquí está menos 10 entre 5, nos va a dar a menos 2. No es positivo, es negativo. Entonces vemos que estos dos tienen signo negativo. Vamos a explicar cómo interpretamos esos signos negativos en un momento. Y por último, se recuperó este cuate, ¿se acuerdan que les dije? Y dio un sprint. Ahora sería 12 menos 0, aquí está, 12 menos 0, velocidad final menos la inicial, y en el tiempo 25 menos 20, 25 menos 20. Sería 12 menos 0, pues nos quedan los 12, 25 menos 20 nos da 5, y resolviendo todo esto nos quedaría 2.4 metros sobre segundo, que vemos cómo se eleva porque hay una aceleración. Recordemos que es la aceleración, es el cambio de velocidad. Sí, ahora ya tenemos la tabla hecha, vamos a poder graficar. Vamos a graficar, me voy rápido a la explicación de la primera y segunda gráfica porque ya debemos de tener nociones sobre ellas, ¿sí? Aquí tenemos lo que es, siempre vamos a graficar, voy a ponerle todas así y quiero que entendamos esto. Siempre va a ir acostado el tiempo va a ir acostado, pero ahora tenemos tres gráficas, ¿sí? Eh, tenemos distancia aquí, velocidad y aceleración, ¿sí? Ahora, ¿cómo procedemos a interpretar? Si nos damos cuenta, nuestra tabla, vamos a moverla un poco. Bueno, no la vamos a mover porque si no vamos a modificar mucho. Vamos a proceder a retomar estos datos y vamos a analizarla. Nuestra tabla nos dice en el tiempo cero, ¿cuánto avanzó? Vamos a hacerlo zoom hasta aquí, para que podamos ver todo. En el tiempo cero, ¿sí? Pues avanzó cero, por eso estamos aquí. En el tiempo 5, en este tiempo, avanzó 45. Y si se dan cuenta, fuimos de intervalos de 20 en 20. Lo primero que quiero que pongan atención antes de graficar es esta escala. Quiero que le pongan atención a la escala. Yo me fijé cuántos cuadritos tengo e hice el cálculo para que me cupiera hasta el último punto, que es 210, que aquí lo tenemos. Vean, en esta escala hasta 210, que es el último intervalo de distancia, pero que cupiera todo, es decir, hice una escala. En este caso yo dije, voy a ir de cada cuadrito 20 en 20, y de ahí fui ubicando cada valor. Esto es el mayor error que cometen ustedes. Ustedes lo que hicieron en la mayoría de ustedes fue copiar simplemente los números, y no se copian. O sea, primero se selecciona una escala adecuada en el que quepa todo, y después se van ubicando cada uno de los puntos. Entonces, retomando.
En el punto 5 avanza 45. ¿Dónde va a estar ubicado? Bueno, si aquí está el 20, 40 y 60, aquí está el 50 y por lógica el 45 va a estar entre el 50 y el 40, entonces aquí está. Luego, en el punto 10, en el tiempo 10 va a avanzar 100. Ese ya es más fácil. En el tiempo 10 avanza 100. En el tiempo 15 avanza 150, 15 avanza 150. Recordemos, aquí tengo el 140 y aquí el 160, el 150 debe estar en medio. Y ponemos el punto. En el tiempo 20 avanza 150, que quiere decir que se detuvo. Y vean cómo se observa la gráfica de distancia contra tiempo cuando un objeto se detiene. El tiempo sigue avanzando, pero el objeto, en este caso la persona, no avanza más en distancia, se queda en la misma distancia. Por eso la gráfica nos da una línea recta o acostada, en este caso horizontal. ¿Por qué? Porque se detuvo el objeto. Después, en el último intervalo de tiempo, 25 nos marca 210, tuvo una aceleración y aquí está. Vamos a darle un zoom, 200, 220, aquí sería 200, 210, ¿sí? Y en este caso, ahí lo tenemos, ¿sí? Pero aquí observamos que hay un detalle, ¿sí? En este caso, el 210 debería de estar aquí nos marca 210 y aquí hubo un error mío. En este caso vamos a corregirlo. Si aquí tenemos 180, 190, 200, 210, aquí debería de ser, por ejemplo, el 210 hasta ahí. Entonces procedemos a borrar y corregimos rápidamente. Vamos a borrar esta línea, ¿sí? Y procedemos a corregirlo. Lo que pasa es que dividí de más, pero en realidad pues ya tenía ahí la raya donde debería ir, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí rápidamente, que viene siendo más o menos aquí a la mitad. Y aquí debería de ser donde termine lo que es la gráfica. Entonces borramos este último intervalo que es el que nos salió mal y procedemos a unirlo. Vamos a ver si lo hacemos con una línea continua y ponemos una pequeña línea punteada aquí, ya. Muy bien, entonces ahí estaría nuestro intervalo de 210. Ahora, ¿qué observamos? Veamos la gráfica más de cerca, ¿sí? Vemos que en el tiempo cero hay un cambio, eh, en el intervalo 5 avanza a 45 y vemos que esta línea tiene una ligera pendiente y que aquí se hace un poquito más elevada. Voy a exagerar la línea, se hace así y en este caso vuelve a bajar un poquito y luego se detiene la persona y luego le da un sprint. Sí, ahora vamos a ver cómo se relaciona con la gráfica de la velocidad. ¿Sí? Vamos a graficar la velocidad. Aquí me equivoqué, ahí está. En este caso vemos la velocidad. Vamos a graficarla. Vamos a darle aquí. Nuestro primer intervalo es 0, en el tiempo 0. Aquí está. ¿Cuánto avanzó? Perdón, ¿cuál fue la velocidad? Fue 0. En el tiempo 5, que es nuestra velocidad fue 9. Vean la escala que yo escogí. Si mi valor máximo es 12, pues yo creo que no me tengo que pasar de 12. Entonces dije, cada cuadrito vale 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y voy ubicando cada valor intermedio. En mi primer intervalo, ahí está 0, 0. En el tiempo 5 avanzó 9, como me lo marca aquí. En el tiempo 10 avanzó 11. En el tiempo 10 avanzó 11, que está entre el 10 y el 12. En el tiempo 15 avanzó 10. Avanzó 10. Y en el tiempo 20 avanzó 0. Aquí está. Y en el tiempo 25 avanzó 12. Y aquí lo marco como 12. Veamos esta interpretación. Ahora, ¿cómo interpretamos esta gráfica con respecto a la distancia? Veamos. Esta persona inicia y recorre. Su velocidad aumenta porque apenas inició la carrera. Aumentó drásticamente a 9 metros por segundo. Aquí hubo otro cambio de velocidad, fíjense bien. De ahí se fue de 9 a 11 metros sobre segundo. ¿Qué es esto? A pesar de que la pendiente se ve más pequeñita, sí hubo todavía un aumento de velocidad. O sea, de aquí a este punto hubo un cambio de velocidad. La aumentó, pero no la aumentó tan drásticamente como aquí, que fue cuando inició la carrera. Por eso la pendiente es menor. Ahora, después, ¿qué pasó? Aquí ya no la aumentó. ¿Qué pasó aquí? Disminuyó. Y aquí por eso se ve que la pendiente de la velocidad va hacia abajo, porque disminuyó la velocidad.
Y aquí lo vemos, la pendiente de esta se ve un poquito inclinada. ¿Qué pasó en este intervalo? Se detuvo, que fue que fue cuando no avanzó más. Por lo tanto, la velocidad es cero. Por lo tanto, la velocidad en el tiempo 20 cae a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se detuvo la persona. Y después que se recuperó, hizo un sprint y marcó una velocidad de 12, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la aceleración, pero aquí vamos a observar algo diferente, que tenemos valores que van desde el cero, el máximo es 1.8 positivo y el 2.4, perdón, el máximo es 2.4 positivo y tenemos un menos 2 negativo. Entonces, primero voy a hacer mi escala. Si yo ya vi que en el máximo valor es 2.4, pues voy a tratar de llegar al 2.5. Vemos que aquí agarré dos cuadritos, 1, 2, y aquí le puse el intervalo 1, otros dos cuadritos y 2, y medio sería 2.5. Y mi intervalo negativo máximo era menos 2. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos, miren, es este. Entonces ya tengo mi escala adecuada para graficar aceleración versus tiempo. Entonces, ¿cómo procedo? Bueno, vamos a ubicar los valores primero y ahorita interpretamos. En el tiempo 0, aceleración 0, y aquí está marcado mi punto. En el tiempo 5, que aquí está, 1.8. Tiempo 5, veamos que aquí está el 1, aquí está el 2, el 1.5 está aquí, 6, 7 y 8. Por lo tanto, este sería el 1.8. Vamos a ver aquí. Ahora, en el tiempo 10 es 0.4. En el tiempo 10, aquí está. Tenemos aquí el 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y aquí está. En el tiempo 15, vamos a ver cuánto qué aceleración es menos 0.2. Entonces en el tiempo 15, pero dice menos 0.2, entonces es hacia abajo. Entonces tenemos aquí el 0, aquí el menos 5, menos 1, menos 0.1, menos 0.2, aquí está. Y aquí lo marcamos. En el tiempo 20 es menos 2. En el tiempo 20, aquí está, es menos 2 y aquí está. Y por último, en el tiempo 25 es 2.4, pero es positivo. Entonces, aquí tenemos en el tiempo 25 2.4. Recordemos, aquí tenemos 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y nos vamos hasta el intervalo y encontrarlo. Ahora, graficamos, unimos los puntos y vamos a interpretarlo con respecto a las gráficas, ¿sí? Vamos a compararlo con la velocidad. En este caso tenemos gráfica de la aceleración. ¿Qué significa? Vemos, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la razón del cambio de la velocidad. Entonces, si es la razón del cambio de la velocidad, aquí vemos que nuestra velocidad aquí inició de 0 hasta 9 metros por segundo. Por lo tanto, hay una aceleración positiva, ¿sí? Por eso el resultado fue 1.8. Aquí vemos que sigue acelerando, pero ya no tan, aquí, perdón, vemos que sigue aumentando la velocidad, porque aquí nos dio 11, de 9 pasó a 11, en este intervalo de tiempo de 5 a 10, pero como el cambio de velocidad no fue tanto como 9, ahora nada más fue de 9 a 11, pues vemos, no es que lo que pasa es que aquí disminuyó la aceleración, o sea, el velocista sigue acelerando, pero no tan rápido o no tan acelerado, mejor dicho, sería el término correcto, no tan acelerado. Por eso bajó a 0.4, o sea, sigue acelerando, pero ya no al mismo ritmo, ¿sí? Después tenemos aquí algo que sí pasó. Aquí vemos que de 11 metros por segundo, el cambio de velocidad fue hasta 10 metros por segundo. Aquí el cambio de velocidad sí hubo una disminución de la velocidad. Por lo tanto, en la aceleración se va a interpretar como un valor negativo. Cuando una aceleración es negativa, que aquí fue de menos punto 2, aquí lo tenemos, cuando una aceleración es negativa, repito, es pregunta de examen, cuando una aceleración es negativa, significa que la razón de cambio de la velocidad disminuyó. Por eso se llama aceleración negativa o desaceleración. Quiere decir que este cuate, pues, se bofeó y como que le bajó tantito el ritmo porque hubo un cambio de 11 a 10 metros por segundo en su velocidad y por lo tanto la aceleración disminuyó. Después, ¿qué pasó? Lo vemos aquí. ¿Qué pasa si de repentinamente la velocidad es cero? Pues es cero. ¿Por qué? Porque en este caso se detuvo. Recordemos que le dio un calambre
y por lo tanto se fue frenando, se fue deteniendo y por lo tanto es una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque va cambiando su velocidad, pero en este caso frenando. Por lo tanto nos dio de -2, ¿sí? Después, ¿qué sucedió? De un sprint de 12 metros por segundo, o sea, pasó de 0 hasta 12 metros por segundo y por lo tanto es una aceleración positiva, ¿sí? O simplemente aceleración de 2.4, ¿sí? Así podemos interpretarlo. Veamos esta relación en el punto en el que la persona se detiene, hay un cambio de velocidad, o sea, disminuye su velocidad y se interpreta como una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque es una frenada, ¿sí? Bueno, con esto recapitulamos muy bien lo que son las gráficas de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo.